primer punto, resolver el problema que habíamos dejado la clase anterior, para que todo el mundo obviamente esté enterado de la situación, de cómo es que se resuelve el problema. En realidad es un problema muy sencillo, que básicamente, y obvio aquí habría que hacer la anotación, habría que tomar un criterio de diseño, que es común, es frecuente que en el caso de transferencia de calor se tome este tipo de situaciones, ¿no? Como base, ¿no? Para poder resolver algunos problemas. Insisto, hay que tener en consideración el esquema y el enunciado del problema, ¿no? Si tanto en el esquema como en el enunciado no se proporciona cierta información que se requiere para poder evaluar de manera adecuada el problema, entonces ahí nosotros debemos de pensar si podemos utilizar algún criterio de diseño, pues para poder resolverlo. En este caso, el criterio de diseño estaba relacionado con el área de transferencia de calor, ¿no? Que estuvimos estableciendo. Aunque aparentemente, si ustedes revisan el glosario de términos o la simbología del cualquiera de los dos libros de transferencia de calor que tenemos, como libro de texto, ya sería el Incrópera o fuese el Yunus Engel, van a encontrar que ese calor o esa transferencia de calor se puede dar dependiendo también de la situación en diferentes condiciones. Es decir, la transferencia de calor puede expresarse, por ejemplo, como transferencia de calor por unidad de volumen, puede expresarse por unidad de área y puede expresarse también por unidad de longitud. Entonces aquí con esa situación, en ocasiones pudiéramos representar ese calor, pues dependiendo de si tengo o no tengo la información, ¿no? Pero para el caso particular, dado lo que se pedía en el problema, pues no hay otra más que expresarlo por unidad de área y por lo tanto entonces debo de incluir pues ese criterio de diseño, ¿no? Perdón, ese criterio de ingeniería. A ver, déjenme terminar de dar cabida o paso a los que están llegando. Ya son, ¿cuántos? 34, ya casi estamos todos, ¿no? Entonces, a ver, ¿a quién asignamos? Pues Arturo, otra vez que nos eche la mano, ¿no? Contamos, espérenme, déjenme encontrarlo. Aquí está Arturo. Y que nos eche la mano. Ahí está ya. Entonces, Arturo, por favorcito, favor de irnos echando la mano con la gente que va llegando, ¿no? Sí, profe. De acuerdo, entonces les comparto pantalla para que veamos a qué es lo que me estoy refiriendo en este caso, ¿no? Comparto pantalla, comienzo transmisión y veamos si todo está bien. Ya se ven ustedes, se dejan de ver y ahora vemos aquí tenemos o tengo la bibliografía. Y para el caso de transferencia de calor en el libro de el Incrópera, perdón, Fundamentos de Transferencia de Calor, o Transferencia de Calor, ¿no? Fundamentos de Incrópera, vean ustedes que Q, por ejemplo, Q mayúscula me implica la transferencia de energía. Y esa transferencia de energía, pues va a estar dada por unidad de energía, que en este caso, déjenme activo mi pluma digital para que pueda marcar. Pero decíamos, esa energía, en este caso, las unidades serían joules, o lo que es lo mismo, kilogramo, metro cuadrado, segundo cúbico, ¿no? Entonces, este joules estaría dado cuando utilizamos la variable Q mayúscula. Para el caso de Yunus, en el caso de Incrópera, en el caso de Yunus Engel, normalmente todo va a ser utilizado a través de la letra mayúscula Q. Pero bueno, ahí solamente habría que buscar la
la equivalencia, ¿no? Q minúscula me implica la transferencia de calor, que es lo que a nosotros nos interesa mayormente. Y puede estar expresada en unidades. Miguel, por favor, no se vaya a dormir aquí. Esa Q minúscula normalmente está dada, está referida a la transferencia de calor expresada en watts, o lo que es lo mismo, joule segundo. Ahora, después de eso va a haber una variable Q minúscula punto arriba, que va a ser la generación de calor. O sea, aquí esta transferencia de calor está asociada de manera directa a la generación de calor. Cuando tengo, por ejemplo, un reactor nuclear donde hay una generación de calor, normalmente ese calor lo voy a expresar como watt sobre metro cúbico. Entonces, cuando yo expreso la variable Q punto, me estoy refiriendo a la generación o la transferencia de calor por unidad de volumen. Después de eso viene la variable Q minúscula, testada, que es la transferencia de calor por unidad de longitud. Entonces, cuando yo quiero representar la transferencia de calor solamente por unidad de longitud, la expreso en términos de watts sobre metro. Y finalmente tengo la Q testada doble, que es el flujo de calor o la transferencia de calor. Profe. Ok. Sí, eso quería preguntarle, si la que es por unidad de longitud llevaba un apóstrofe como de pie o algo así. Sí, exactamente, es uno solo. Ok. Y el doble A, pues obviamente implica el flujo de calor por unidad de área, ¿no? Ok, gracias, profe. De acuerdo, entonces tengo esas 4 posibilidades al respecto, 5 posibilidades, ¿no? O sea, 1, 2, 3, la cuarta y la quinta la mandamos hasta el último, que es Q mayúscula, ¿no? Entonces, aquí habría que estar al tanto o al pendiente de qué es lo que se nos solicita en el caso del problema a resolver, ¿no? Para el caso que nos estaba ocupando era la cantidad de calor que pasa a través del sistema por conducción. Cantidad de calor que pasa a través de... O lo que es lo mismo, el equivalente, el flujo de calor. Entonces, el flujo de calor, pues en este caso estaría dado por unidad de área, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, las unidades que resultan a la hora de resolver el problemita, tenemos que básicamente va a estar expresado en términos de, pues para el problema, kilocalorías, ¿no? O unidades de energía, kilocaloría hora. Si el sistema fuese o estuviese expresado en watts, pues deberían ser watts, ¿no? Simple y sencillamente. O el equivalente a joules por segundo. Joules por segundo, en ese caso, nos estaría dando simplemente la transferencia de calor. Entonces, nos ocupa para el problema que habíamos dejado de tarea, pues evaluar la transferencia de calor para el sistema o la cantidad de calor que va a pasar a través del sistema. Entonces, con eso en mente, nos vamos a la parte del 21.1. Aquí ya había yo puesto nada más el esquema, la ecuación general y la representación de las resistencias, ¿no? Que habíamos mencionado, de que dado que es un sistema en coordenadas, bueno, primero, ¿no? Es un sistema en estado sólido, ¿no? Tenemos bloques de diferentes materiales en estado sólido y cada uno de esos bloques va a representar una resistencia. Aquí, ojo, también con la posible solución al problema, ¿no? Ojo, ¿por qué? Porque ni en el esquema ni en el enunciado, que es muy corto, se especifica que ya sea a la entrada o a la salida tuviese una resistencia extra que pudiera ser la resistencia dada por la película que se pueda
conformar sobre la superficie externa e interna del sólido. Por ejemplo, si ese fuese el sistema total, vamos a suponer que entonces, miren, que para este caso, aquí está la división, aquí están los tres materiales, y que para ese caso vamos a suponer que aquí en esta cara que tenemos en contacto con la fuente de calor, se generase una película, es decir, aquí, en esta cara. Esa película estaría conformada por aire. O sea, en un caso, en un sistema real, estamos pensando de que la cara que está expuesta al medio de calentamiento normalmente tiene contacto con un medio, ¿no? Y ese medio normalmente va a ser aire. Y ese aire, vuelvo a insistir, se va a quedar pegado ahí sobre la superficie de la pared, porque hay que recordar, si yo hago una vista frontal o de frente, yo vería aquí la pared. Vamos a suponer que este es el material sólido. Bueno, vamos a modificarlo y vamos a hacerlo más evidente, ¿no? Hay que recordar que la superficie del sólido, si la amplificara a través de algún microscopio, algún elemento adecuado, pues yo vería que esta superficie de pared, presenta esa situación, ¿no? Es rugosa. Aquí luego, este sería el material 1. Vamos a llamarle refractario a esto. Luego vendría enseguida el material aislante. Y luego vendría el ladrillo, ¿no? Entonces, insisto, esta cara es rugosa y al ser rugosa, obviamente el aire va a quedar atrapado ahí, es decir, aquí tengo moléculas de aire que están siendo atrapadas, que no se mueven, están estancadas y que al estar estancadas, pues obviamente implican una resistencia en el proceso que le denominamos película. Ahora, esa película, si yo le desprendiese las moléculas que se están agrupando ahí, pues obviamente van a ser ocupadas nuevamente por aire, que va a tener condiciones diferentes y que va a implicar una resistencia en el proceso de transferencia de calor. Entonces, insisto, en este caso, dado que no se da tanto en el enunciado como en el esquema ninguna información al respecto de la película que se está depositando sobre la superficie, o sea que hay un HI en un caso real, pues simple y sencillamente no la considero, ¿no? Diferente es cuando en el enunciado mencionamos, pues hay un coeficiente convectivo de transferencia de calor en la parte interna de tanto, en la parte externa de tanto. Pues ya tenemos entonces que incluirlo en la suma de resistencias. Y si recuerdan, vamos a regresar un poquito aquí atrás a la última ecuación que obtuvimos. Decíamos, esa suma de resistencias podría estar implicada pues por estas dos, ¿no? O sea, aparte de los espesores y de las conductividades de los materiales, dependiendo del número que se trate, pues tendríamos posiblemente que incluir estas dos resistencias. Criterio de ingeniería, dado que no se da ni en el enunciado ni en el esquema ninguna información al respecto, pues no lo puedo determinar, es decir, no puedo determinar HI, no puedo determinar la HE que también se estaría dando acá, y por lo tanto, para este problema en particular, pues simple y sencillamente no se consideran, por eso no están ahí, no están dentro de la ecuación, ¿no? Aquí no aparecen esos dos términos. Si se diese la información, se incluyen. Y obviamente se tendrían que resolver. Para el caso del segundo departamental, pues este va a ser nuestro material de trabajo, es decir, vamos a tener que evaluar con información adecuada y los conocimientos pertinentes, pues vamos a tener que evaluarlo. En el caso del segundo departamental. Entonces, ahorita
lo comento, o sea, puede ser que se considere, puede ser que no se considere, eso va a depender de la información de que se disponga, ¿no? Ahora, lo que sí no pudiéramos decir es que el problema no lo podemos resolver porque no tenemos información del ancho, del espesor, de la altura de los bloques, ¿no? Porque decíamos, en este caso tomamos como base de ingeniería. Pero el espesor sí nos menciona, ¿no, profesor? Ahí está. Perdóneme, ahí no le alcancé a escuchar bien. Los espesores sí los mencionan. Bueno, vamos a suponer que los espesores sí se mencionen, pero sí es cierto, 3.5 de espesor, pero decíamos, pues en el caso del ancho y el alto, es decir, esta variable de aquí no la conocemos, ¿no? Vamos a marcarle con otro color, con color verde para que se vea. Entonces, de aquí a acá no sabemos cuánto mide, ¿no? De aquí a acá tampoco sabemos cuánto mide. Entonces, debido a esa situación, pues decíamos, no podemos decir que no podemos calcular el valor del calor que se está transfiriendo, porque pues obviamente recurrimos a una base de cálculo que pues en este caso pues, es simple y sencillamente 1 metro cuadrado, ¿no? Entonces, nuestra base, vamos a enfatizarlo, nuestra base va a ser igual a 1 metro cuadrado. Con esa situación, entonces ya podemos pasar a lo que sería determinar la transferencia de calor. Q total, que en este caso va a ser igual a la suma de las tres resistencias, pero recuerden que para el ejercicio que realizamos de manera inicial para la deducción de la ecuación, dice que Q total es igual a Q de A, o es igual a Q de B, o es igual a Q de C, o igual a Q de N. Es decir, el calor que pasa por uno de los segmentos o uno de los bloques es el mismo que va a pasar en el segundo bloque. Y dado que el bloque no acumula, no podemos decir que es la suma de los tres, ¿no? Cosa diferente si tenemos un sistema en paralelo, es decir, si tuviéramos el mismo sistema. Vamos a representar aquí el mismo sistema. Ahí están los tres bloques de material sólido. Y la fuente de calor inicialmente estaba aquí, ¿no? Si yo ahora esa fuente de calor la quito de ahí y la pongo aquí al frente, tenemos un proceso ahora de transferencia de calor en paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo voy a poder representar esto, pues de esta manera, ¿no? Yo puedo representar a mi sistema como R de A, R de B y R de C. En este caso, pues es esto, ¿no? Esto es R de A, esto es R de B y esto es R de C. R de A, R de B y R de C. R total, la resistencia total, aquí sí va a ser la resistencia de A más la resistencia de B más la resistencia de C. Aquí, resistencia total, pues igual la misma historia, pero, en cuanto a calor, Q total va a ser igual a Q de A, igual a Q de B, igual a Q de C. Y para este caso, el calor total va a ser igual a Q de A más Q de B más Q de C. ¿Sí? La resistencia, dado que es en paralelo, se va a trabajar como la suma de las resistencias parciales, pero en la medida o en la proporción como estén participando dentro del proceso. A lo mejor y no se alcanza a visualizar, pero en este caso trabajan en cuanto a una unidad completa. Pero si el sistema fuese ligeramente diferente, vamos a suponer que tengo algo igual, parecido, no igual. Pero vamos a hacer segmentos, miren. Entonces yo tengo que el primer segmento trabaja, este es el material A, este es el material B, este es el material C y este va a ser el material D. Este va a ser el material E y este F. Ya tengo un sistema ligeramente más complicado, ¿no? Porque va a depender de dónde coloque la fuente primero,
Si la fuente la coloco aquí, voy a tener que el proceso de transferencia de calor se va a dar en esta dirección. Vamos a marcarlo con un color diferente. El proceso de transferencia de calor sería en esa dirección. Ahora, ¿cómo va a estar lo relacionado con los calores? Bueno, pues calor total, ¿sí? Dado que es un sistema que está involucrado en serie y en paralelo, pues tendría que ser calor total igual a calor de A más el calor de B más el calor de C más el calor de D más E más F. Entonces ese sería nuestro calor total, ¿no? Y las resistencias, la resistencia de A, pues sería igual a 1/2 de R de A. R de B, 1/2 de R de B. Donde R de A, pues obviamente sería lo tradicional, ¿no? Es decir, sería el espesor de pared del material A, ¿sí? Dividido entre la conductividad térmica y multiplicado por el área. Ahí en ese caso seguimos con lo mismo, solamente que con este medio estamos diciendo que básicamente ese segmento o ese material está participando en un medio de la longitud total de transferencia de calor. Esta sería nuestra longitud total de transferencia de calor. Para el caso del segundo, pues obviamente es igual, o sea, es simple y sencillamente determinar la relación del espesor entre la conductividad por el área como unidad total. Y para el caso del tercer segmento, pues entonces, por ejemplo, R de D sería igual a 1/3 de la R de D, donde R de D, pues simple y sencillamente es el espesor de D dividido entre la conductividad de D multiplicado por el área de D. Aquí en este caso no sería prudente suponer una base de cálculo para el área, ¿no? Aquí sería prudente tener la información suficiente pues para poder evaluar el problema como tal. Ahora, la otra, le damos la vuelta y expresamos la transferencia de calor en unidades que sean factibles, por ejemplo, en términos del área, ¿no? Si no tengo el área, expreso el calor como watt sobre metro cuadrado, ¿no? Que además se va a generar por sí sola las unidades, no hay necesidad de hacer nada. Entonces, en ese aspecto, pues obviamente podríamos ir trabajando pues diversos temas, ¿no? Bueno, entonces con esto pasamos nuevamente al... Profesor, espere, ¿podría repetir cómo están los calores para ese diagrama? Para este diagrama tenemos que en el primer, vamos a llamarle al bloque 1, ¿no? Bloque 1, bloque 2 y bloque 3, dado que están diferentes materiales en cada bloque. Para el bloque 1, ¿sí? Está participando la mitad de cada uno de los elementos. Aquí habría que hacer la consideración, ¿no? O sea, normalmente van a ser fracciones perfectamente válidas, ¿no? Es decir, no va a ser uno va a trabajar en punto 75 y el otro punto 25, aunque pudiera ser. Lo convencional es que si yo coloco dos materiales, uno de material A y uno de material B, los dos van a tener las mismas características en cuanto al ancho y la altura. Van a tener prácticamente el mismo espesor, ¿sí? O sea, son símiles en ese aspecto. ¿De acuerdo? Sí. El bloque 2, que sería constituido por el material C, pues es un solo elemento, es una unidad, vale 1. Y el bloque B2 está dado en tercios. En tercios, ¿por qué? Pues son 3 elementos, 3 tercios es la unidad, ¿no? El bloque 2, 1/2, 2 medios, unidad, ¿no? Profesor. Ajá. Pero ahí, por ejemplo... perdón. No es le que escucho. me refería, profe, a que, por ejemplo, el flujo del calor hacia donde va, pues indica que hay tanto en serie como en paralelo. Pero Ya, acá en el sí. calor total solamente está sumando todo. Perfecto, sí es cierto. Buena observación y buena corrección, ¿no?
Ahora, recuerden que nosotros representamos esa transferencia de calor a través de un sistema de resistencias, ¿no? Nuestra resistencia total sería esta. Tengo dos resistencias en paralelo para el primer bloque, ¿no? Luego se reduce a una sola resistencia y luego se amplía a 3 resistencias, ¿no? Algo así más o menos. Entonces, el calor en este aspecto sería, este le vamos a llamar el bloque 1, este le vamos a llamar el bloque 2 y este el bloque 3, ¿no? Calor total va a ser igual al calor del bloque 1 más el calor del bloque 2, eso sí, más el calor del bloque 3. Ahora sí. Y el calor del bloque 1 va a ser igual a la suma de las dos resistencias, ¿no? El calor de A más el calor de B. Ahí se ve perfectamente, ¿no? Después de eso, esos dos calores, ¿sí?, van a ser iguales al calor de C. Entonces, calor del bloque 1 va a ser igual al calor del bloque 2. Y el calor del bloque 2 va a ser igual al calor del bloque 3. Y en el bloque 3, si lo quisiéramos cuantificar de ese lado, pues sería la suma de los tres calores, ¿no? Calor de D, calor de E, calor de F. Entonces, iría por ahí. No sé si hay alguna pregunta. Profesor, es que yo me quedé con la duda de que en la resistencia A Ujú. dijo que era un medio de la resistencia. Sí, es un medio de bueno, no, es un medio de la resistencia total, ¿no? Perdón. La Sí. resistencia total está dada por la resistencia de A y la resistencia de B, ¿no? Pero no, o sea, este E sobre K por A no lo está multiplicando, o sea, hace referencia a que es esta. ¿O sí la está multiplicando? No, solamente hago referencia, ¿no? A que es Ya, un ya. medio de esa resistencia, vaya. Gracias. Obvio, ya a la hora que hagamos el ejercicio, pues seguramente vamos a tener que efectuar alguna operación al respecto, ¿no? Ya sea un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, qué sé yo, dependiendo de la fracción con la cual esté participando. Pero lo que se señala, insisto, o sea, es una doble redundancia, ¿no? Pero esta resistencia total, vamos a llamarle mejor en esos términos, vamos a borrar esto y vamos a llamarle en términos de la resistencia total, ¿no? La resistencia total para el bloque 1, decíamos que va a ser igual ¿a quién? Pues a la resistencia de A más la resistencia de B, ¿no? Y luego la resistencia de A, ahora sí, ¿a qué va a ser igual? Pues a un medio ¿de quién? El espesor de A ¿sobre quién? La Sobre conductividad del material A multiplicado por el por el área. área. Más un medio, ahora lo mismo, ¿no? Del espesor de B, que va a ser igual al espesor de A. Bueno, aquí cambiaría un poquito, ¿no? Porque no. Bueno, perdón, para este caso sería el mismo. Perdón. Sería el mismo entre, lo que cambia es la conductividad de B y el área permanece constante. Estos dos elementos o estos dos términos son constantes. Pero no hay forma de combinarlo. No, por lo menos en esta expresión, ¿no? Y esa es la resistencia de A. La resistencia de B, estamos de acuerdo, que para este caso va a ser simple y sencillamente el espesor de B sobre la conductividad de B y multiplicado, bueno, no es de B, es de C, ¿no? El material C. C, y ya. Y la resistencia total del bloque 3, esta es la resistencia del bloque 2, esta es la resistencia del bloque 3. ¿Esto a qué va a ser igual? Pues a la resistencia de D más la resistencia de E más la resistencia de F. Profe, pero ahí porque ya no es por un tercio. Ah, espérese, todavía no.
Porque la resistencia de D, ¿a qué va a ser igual? Pero es Sí, está paralelo, hablando de ¿no? ¿A un tercio de quién? Pues del espesor de D sobre la conductividad de D por el área, ¿no? Luego más, la resistencia de, ¿quién es? Pues igual, un tercio del espesor de D, perdón, de E, sobre la conductividad de E por el área. Más un tercio de el espesor de F sobre la conductividad de F, ¿no? Por A. Entonces, nótese nuevamente que estamos involucrando la fracción con la cual están participando en cada uno de los segmentos y la resistencia la evaluamos de manera tradicional, ¿no? Como la relación del espesor sobre la conductividad por el área. Ahora, en ese trayecto podemos simplificar la expresión, ¿no? Porque a lo mejor el área, que es constante, la podemos sacar como factor común y hacer más compacta la expresión, ¿no? Pero ese sería el tratamiento que tendríamos que hacer, en todo caso, para cuando se trate de sistemas de paredes compuestas. Así se denomina este tipo de sistemas, paredes compuestas, ¿no? En el caso del ejercicio que marcamos o que se dejó como tarea, son paredes compuestas, pero todos los elementos participan pues como una unidad, ¿no? Y dado que la fuente de calor está colocado del lado izquierdo del sistema, pues el calor que pasa por uno de ellos va a pasar al siguiente y sucesivamente, ¿no? Porque sabemos que no va a haber acumulación al respecto. Cambiaría si pusiéramos la fuente de calor enfrente del sistema, ¿no? Enfrente del sistema ya tenemos una situación ahora en paralelo y por lo tanto el calor de A ya no puede ser igual al calor de B y el calor de B no puede ser igual al calor de C. ¿Por qué no puede ser igual? Si es energía, porque esa energía no va a pasar a través de cada uno de los bloques de los diferentes materiales de la misma manera, ¿no? Cada uno de ellos va a tener una resistencia diferente al flujo de calor. Por eso es que hay una diferencia en cuanto a la forma como nos referimos en cuanto a la transferencia de calor. Entonces, esto es muy importante a considerarlo, o sea, hay que hacer la consideración de que en ocasiones pudiera estarse sumando y en otras ocasiones es exactamente lo mismo, ¿no? Todo va a depender de dónde esté ubicada la fuente de calor y cómo es que esté pasando el flujo a través de los elementos que tengamos aquí, ¿no? Entonces, cuando suponemos que los calores son iguales, profesor, ¿es porque estamos considerando que es el mismo material? No, no es que estemos considerando que es el mismo material, estamos considerando que tienen una misma dirección y que están colocados en serie. Oiga, Ok. y en ese caso, Porque aquí en este mismo juego, el bloque 1 vendría siendo el mismo calor que el bloque 2 y el bloque 3, ¿no? en suma, sí, o sea, Ah, el ok. calor de A más el calor de B es igual al calor de C. Y la misma historia, ¿no? El calor de C es lo mismo que la suma del calor de D más el calor de E más el calor de F. Ok, O sea, gracias. si les quitamos la división, ahí no hay pierde. Dado el balance que hicimos de manera inicial, nos dice que el calor es constante, ¿no? Es energía que está viajando y no le importa el material que tenga, ¿no? O sea, no le importa en sí la resistencia, pero cambia cuando tenemos un sistema en paralelo. Cuando tenemos el sistema en paralelo, ahora sí ya comienza a haber diferencias, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, nada Sí, más eso. profesor. Cuando tenemos sistema en serie, ahí no hay pierde. Q de N o Q de N es igual a Q de A más Q de B igual a Q de C, ¿no? Calor constante. Hay diferencia cuando tenemos en paralelo. Y también en este caso va a afectar el área de cada bloque individual, ¿no? Desde luego, si sobre todo las áreas cambian y esto puede suceder en forma real, pues va a cambiar la transferencia de calor también, ¿no? O sea, no puede ser que yo tenga la yema del dedo y la palma de la mano y que la transferencia de calor una vez que los pongo en contacto sea la misma, ¿no? Implica una variación. A mayor área, mayor transferencia, ¿no? Ahora,
Afortunadamente, para el caso y solución de problemas para nosotros, normalmente el área es constante. Lo cual obviamente pues hace toda una diferencia. ¿Dónde no se pudiera considerar constante? Para este tipo de sistemas rectangulares, pues no hay bronca. Pero si yo tengo, por ejemplo, vamos a suponer un cilindro, va a haber una transferencia de calor a lo largo y va a tener un valor, y va a haber otra transferencia de calor de manera radial y va a tener un valor diferente. La otra, imaginen ustedes que ahora es una especie de cono. Obviamente voy a tener una transferencia de calor aquí, voy a tener una transferencia de calor acá y voy a tener una transferencia de calor también acá. Todo eso lo tengo que considerar. ¿Y cómo lo voy a considerar? Pues específicamente con el valor del área, ¿no? O sea, si esta longitud mide, vamos a suponer 10 milímetros y es, vamos a suponer acero, 10 centímetros. Esto vale 10 centímetros y también es acero. Y yo le pongo una fuente o en contacto con una fuente de calor, por ejemplo aquí, no voy a tener la misma transferencia de calor al final, ¿no? Va a haber una variación. Y esa variación en la transferencia de calor está dada por las condiciones que estamos señalando. ¿Estamos de acuerdo? O sea, habrá ocasiones en las que sí, y sobre todo lo más sencillo sería para coordenadas rectangulares, ¿no? Coordenadas rectangulares no nos implica mucha variación. De hecho, esa variable área, en el caso riguroso de fenómenos de transporte, es una variable que la podemos despreciar. Decimos, pues es constante, y como es constante en todos los segmentos, la eliminamos. Aquí no la podemos eliminar porque va a depender de las unidades en las cuales estemos trabajando. Solamente si el caso fuese de que no tengo la manera de poder determinar ese valor de área, pues entonces en ese aspecto, pues ahí sí lo puedo eliminar y expresar el valor de la transferencia de calor en watts sobre metro cuadrado, ¿no? O bien por unidad de longitud, o bien por unidad de volumen. Por eso es que estábamos señalando al inicio que tengo diferentes formas de interpretar esta transferencia de calor. Pero a final de cuentas, en todo caso, pues estaremos hablando de lo mismo, ¿no? Transferencia de calor. Obvio, para que se connote más esto, pues habrá que hacer ejercicios al respecto y sacar el máximo de provecho sobre lo mismo, ¿no? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta extra? Así, insisto, pues todavía como que pudieran quedar dudas, ¿no? Como que podría quedar volando la situación. Pero pues hay que aterrizarlo, ¿no? Yo tengo una duda. Sí, adelante. Lo que pasa es que no vi completo el video y no entré a la clase pasada porque tuve examen, que la semana pasada fue de exámenes. Entonces, me perdí un poquito acerca entendía como que la transferencia de calor es tipo el segundo parcial de fenómenos de transporte. Entonces yo conocía la Q minúscula como la densidad de flujo de calor. ¿Es lo mismo que transferencia de calor, como ya lo estamos viendo ahorita? Por supuesto, es que aquí viene el detalle, ¿no? Lo podemos encontrar con nombres muy diferentes, pero que nos van a connotar exactamente lo mismo, ¿no? O sea, todo Entonces, flux es está igual que basado en transferencia el de calor. enfoque sobre qué le llamamos densidad de transferencia de calor, ¿no? Bien. Es densidad de flujo, densidad de transferencia de calor, densidad de energía, o sea, pudiera tener diferentes nombres, ¿no? Ok, entonces es realmente como O es dependiendo decir, del es la autor. concentración, o sea, si lo queremos ver como densidad, es la concentración de calor en algún punto determinado dentro del sistema. ¿De acuerdo? Y la transferencia de calor es la cantidad de calor o la cantidad de energía que está pasando por unidad de tiempo, que esa era la diferencia que marcábamos con la parte de termodinámica, ¿no? Ajá. Pero a final de cuentas hablamos de la misma variable, vaya. Sí, claro. Ok, profe. Muchas Ajá. gracias. Respecto de lo de los videos, acuérdate que el material, bueno, pues a menos de que se me pase, normalmente lo estamos subiendo y entonces, pues para que no haya problema al respecto de si alguien falta o no entra a la clase, ¿no?
Obvio, habrá muchas cosas que quizá no mencionemos, como es el caso, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita, pues, ¿cuál es la diferencia entre densidad y cuál es la diferencia entre transferencia de calor? Transferencia de calor directamente relacionada con la unidad tiempo. Densidad de flujo de calor directamente relacionada con la variable, es decir, miren, para que no haya bolas, Q ya decíamos que era la transferencia de energía. Y si es energía, entonces también puede llamarse densidad de flujo de calor. Y la densidad de flujo de calor tiene unidades de joules, o sea, unidades de energía. Y Q minúscula, para el caso de las variables que nosotros estamos implicando, es la transferencia de calor. Y la diferencia en cuanto a sus unidades y al concepto es que la cantidad de energía que se va a medir aquí es por unidad de tiempo. Entonces ahora es joules segundo, o lo que es lo mismo, watt. Y después de eso vendría la siguiente, ¿no? Que sería, bueno, no en el orden, pero bueno, vamos a hacerle en el orden mejor. Utestado, que me dice que es la transferencia de calor por unidad de longitud. Entonces ahora va a ser watt sobre metro. Después de eso, por área. Watt sobre metro cuadrado, es decir, es la cantidad de energía que pasa por unidad de tiempo, por unidad de longitud y por unidad de área. Y finalmente, Q punto, que es la misma historia, cantidad de energía por unidad de tiempo, pero ahora por unidad de volumen. Entonces, nótese que evidentemente puede tener diferentes connotaciones dependiendo de las unidades y dependiendo también de los requerimientos del sistema, ¿no? Coméntenme. Muchas gracias. Profe, y en todo caso, sería la misma ecuación para todas, nada más cambiaría, por ejemplo, ya sea la longitud en el primer caso, la otra es el área, y ya. Exactamente, o sea, todo va a depender de cómo lo queramos expresar. Si queremos expresarlo por unidad de longitud, por unidad de metros cuadrados, por volumen, qué sé yo, pero la ecuación no va a cambiar, que esa también es otra de las situaciones que son interesantes para este concepto, ¿no? Nuestra ecuación sigue siendo la misma. Para el caso de materiales sólidos, Q igual a delta T sobre suma de resistencia, siempre. Y ya de ahí depende si quiero expresarlo por unidad de longitud, si quiero expresarlo por unidad de área, si quiero expresarlo por unidad de volumen, o si quiero simple y sencillamente expresarlo por velocidad de transferencia de calor, joule segundo. Entonces, ese es el detalle. ¿Estamos de acuerdo? Yo sé, insisto, que pudiera causar y generar muchas dudas, ¿no? Ah, caray, ¿cómo, no? Insisto, pues es cuestión de ir resolviendo problemitas para que vayamos identificando. Inclusive, ¿no? Todavía no nos hemos metido mucho con la parte de el método de convección, ¿no? Pero en el caso de convección, pues vamos a tener que entrar al uso de la ecuación de la ley de enfriamiento de Newton, pero también pudiéramos entrarle con la ecuación característica para un fluido que es Q igual a la masa por el Cp por la delta T, ¿no? Lo dejamos ahí solamente como comentario, ¿no? A ver, solamente un minutito, ¿no? Por favor. Voy a hacer una llamadita, pero no me tardo. Ok, ya está entonces. Regresando al problemita, decíamos
para este caso, Q igual, vamos a marcar, decíamos Q igual a la suma, a la diferencia de temperaturas, que normalmente la vamos a expresar como un gradiente positivo, y ya dijimos por qué, que habíamos marcado que era 890, mal recuerdo, 870, ¿no? Menos 40. 870 menos 40, que es el gradiente de temperatura, y la única dificultad en todo caso era expresar la suma de resistencias. La primera resistencia, si nos vamos del frente de la imagen hacia el fondo, tendríamos que sería el espesor del material refractario, que es 3.5 centímetros, dividido entre la conductividad térmica del material refractario y multiplicado por el área, ¿no? Entonces, esa conductividad del refractario, 1.026 kilocalorías sobre hora, metro, grado centígrado, ¿no? Profe, Sí. una pregunta. ¿No nos convendría pasar el espesor a metros? Sí, es de hecho lo que les iba a comentar, ¿no? Tenemos que la conductividad está expresada en metros, para que no tengamos que batallar al respecto a las unidades, pues esto tendría que ser 0.35, ¿no? 0.35. 0.35. 0.35 metros, ¿no? Y de esta manera, si hacemos el análisis dimensional, pues obviamente las unidades nos darían kilocalorías, hora metro cuadrado, grado centígrado. Por eso también aquí es que necesitamos, o sea, al final de cuentas, analicen ustedes, si aquí tenemos grados centígrados, con grados centígrados se eliminarían, si solamente tuviéramos una sola resistencia, las unidades que me daría esto serían kilocalorías sobre hora, que es energía, metro cuadrado, ¿no? Y entonces esto realmente correspondería a Q doble apóstrofe, ¿no? ¿Sería válido representarlo? Pues sí, sería válido, ¿no? Pero, dado que sí podemos incluir el valor del área, pues entonces aquí lo expresamos a esto por unidad de área, que es un metro cuadrado, por un metro cuadrado, y entonces ahora sí ya tiene connotación directa con lo que se nos está solicitando, que es Q solamente. O sea, nosotros nos están pidiendo la transferencia de calor, y la transferencia de calor va a estar expresada en unidades de energía, porque el metro cuadrado con las unidades de metro cuadrado pues se van a eliminar y me quedaría entonces kilocaloría por hora. Entonces, solamente para considerar el hecho del por qué estamos considerándolo de esta manera, ¿no? Ahora, esto más el espesor de pared del material del segundo, que es el aislante, y para el caso del aislante sucede que es 2.5, ¿no? Centímetros. La misma historia, 0.025 metros sobre la conductividad del material aislante. Y ese material aislante, ahí dice AB, pero en realidad debería ser aislante, ¿no? 22.5. 0.225. Entonces, la misma historia, 0.225 kilocalorías sobre hora, metro, grado centígrado, ¿no? Aquí es común, y esto sí lo quiero hacer énfasis en que, bueno, pues a veces yo, digo, metros entre metros, pues ya está, ¿no? Se van. Pues no es cierto, ¿no? Medios entre medios, extremos entre extremos, y en este caso sucede que los extremos son los metros, ¿no? Metros por metros, metros cuadrados. Y a la hora de finalizar el resultado, digo, pues son kilocalorías por hora. Pues obviamente no tiene sentido. Entonces, en ese aspecto,
O sea, esto es, acuérdense, esto es M entre 1, ¿no? Y aquí tenemos kilocalorías sobre hora metro grado centígrado. Decíamos medios por medios, este por este y este por este, ¿no? Y de esta manera nos quedan esas unidades. Nos quedarían kilocalorías hora metro cuadrado grado centígrado. Ahora, la misma historia arriba, ¿no? Centígrado sobre 1 y aquí kilocalorías hora metro grado centígrado, pues en ese caso se elimina. Bueno, para el siguiente elemento tenemos que es ladrillo, tiene una conductividad térmica de 0.525 y un espesor de 1.7, ¿no? Entonces, ese 1.7 es 0.017 metros entre 2.5 kilocalorías sobre hora metro grado centígrado. En este caso, el calor, ¿cuánto les dio, por favor? 4.600. ¿Perdón? 4.673. 4.673.42. Sí. Kilocalorías Sobre hora. sobre hora, ¿no? Que corresponden a las unidades de energía. O en otras palabras, la velocidad de transferencia de calor, ¿no? ¿Velocidad por qué? Pues porque está por unidad de tiempo, ¿no? Ahora, Sí, una vez que tengo eso, pues yo sé que este Q en realidad es Q total. O sea, aquí no hay pierde. Oiga, profe, y si a mí me valió poquito. Pues para lo mejor por fracciones, ¿no? Dependiendo de los Por los decimales, ¿no? Exactamente, ¿no? Ya dijimos que para no andar batallando ahí mucho, pues a la tercera cifra decimal le cortamos y tan, ¿no? Sí, porque Pero me da bueno, 4.689. Ahí está, miren. Aquí lo preocupante sería que a lo mejor me diese, vamos a suponer, 4.800, no, 4.900, 5.000, 6.000. Ya como que sale totalmente de cuadratura, ¿no? Entonces, en ese aspecto no va a haber mucho problema respecto de los valores que ustedes obtengan en el problema, vaya, o sea, se entiende, ¿no? O sea, a cierto punto es comprensible. Hay ocasiones en que tomar, y sobre todo para valores pequeños, pues 3, 4, 5, 6 cifras significativas, pues obviamente hacen una diferencia en cuanto al resultado. Pero lo que quiero connotar es que la tendencia se conserva. O sea, no espero que por utilizar 5 cifras decimales obtenga yo un valor que se vaya, por ejemplo, hasta 60.000, ¿no? O 10.000, o 9.000, o 7.000. Pues no, o sea, va a variar relativamente de manera pequeña, ¿no? Entonces no nos afecta pues mucho en cuanto a la situación. Entonces, miren, esto que acabamos de obtener, que decimos que es Q total, va a ser igual a Q de A, igual a Q de B, igual a Q de C. El calor que pasa, recuerden, no es acumulativo. Quiere decir que está pasando tal cual. Se va a tardar menos, pero a final de cuentas es el mismo calor, ¿no? Ahora, lo que sí es que con esto podemos entonces aplicar balances de manera discrecional dependiendo de las necesidades. En este caso no conocemos o nos piden determinar temperaturas. Lo que normalmente haríamos es que podemos establecer el balance, por ejemplo, para el material, a este le vamos a llamar A este B y a este C, ¿no? Entonces, para estos 3 materiales diferentes, podríamos establecer balances como sea necesario. Si yo requiero la información ahorita de determinar la temperatura 2, lo más recomendable es que hiciese un balance para el material A. Entonces, para ese material A, aquí le colocamos balance para el material A.
Y nuestro balance va a decir lo mismo. Va a decir que Q total, que es igual a Q de A, va a ser igual a ¿quién? Pues a la diferencia de temperaturas que tengo en los extremos para mi sistema y dividido entre la suma de resistencias. De entrada, si yo me pregunto cuáles son los valores de temperatura que tengo en los extremos para ese segmento A, pues yo vería, de acuerdo con el esquemita, que voy a tener una temperatura El profe, ¿verdad? Sí. 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 Sí.
Sí. Ya entré otra vez, pero. En las dos se te trabó. En las dos. Pues ya regresé. Después de como 5 minutos, sí. Ya me dejó entrar. ¿Cuántos estamos todavía? A ver. 27. Pues no sacó a muchos. Por ahí decían otros compañeros que estaban en la misma situación. Veo que no es parejo. Quién sabe qué esté pasando. Pero bueno, ya está aquí la situación, por lo menos para finalizar el ejercicio, ¿no? Y dar paso a otro tipo de problemas. Coméntenme si me escuchan, por favor. Sí, profesor, sí se escucha. Le quité el video por aquello de que vaya a ser también parte del consumo de datos, ¿no? Entonces, para que no vayan a pensar mal al respecto. Otra vez. Ok. Ahora que no. A ver, déjenme ver qué dicen acá. Casi estaba completo el grupo, pero pues hay menos 10 casi, ¿no? A lo mejor algunos ya se fueron. Dijeron, pues ni va a regresar. Está José Manuel. ¿Qué pues es que me sacó? ¿Mande? Es que me sacó. Sí, José Manuel, pues igual. Pero 27 no lo sacó, aquí siguen. Sí, profe, creo que Y no todavía tuvieron problemas, entonces. ¿Será por zona o qué? No, no me había sacado. Hasta ahorita que se Ya. conectaron de nuevo me sacó. ¿Quién sabe entonces? Yo decía que era, a lo mejor era parte de las manifestaciones, ¿no? Del día de hoy. Un saboteo aquí al Teams o no sé. Profe, hay personas esperando para que los acepte. ¿Perdón, Ana? Hay personas esperando para que los acepte. Pues una persona nada más. Ahí está ya. Ya hay 28. Pero no veo que los demás se conecten. Tal vez todavía no los deja, profe, porque los fue sacando como por partes, ¿no? Exactamente, pues creo que el primero fui yo, ¿no? No sé, no sé si alguien haya salido antes, pero igual me pasó hace rato, pero fue momentáneo. En la clase de 9 a 11 y pensé que era el tráfico. Dije, a lo mejor es el tráfico de la red, ¿no? Pero pues ahorita sí fue por más tiempo, entonces no sé qué. Y al rato se va a poner peor, entonces. Porque tengo clase de 3 a 5 y en ese horario casi siempre se traba demasiado. A ver cómo le hago. ¿Quién sabe qué onda? ¿Qué hacemos? ¿Terminamos? ¿Y hay que lo vean en la grabación o qué onda? Pues sí, profe, ya nada más son como Sí, profe. 20 Ahora, minutos. Sí, profe. ya es poco, ya, o sea, no es la gran cosa. Déjenme conectarme en la tablet para
poder compartir la pizarra. Acá está, si es esta o no. Ah, caray. Pues no, no es ahí, entonces. Aquí veo la grabación en curso, iniciada. Ahí está, ya creo que ahora sí. A ver, veamos. Compartimos pantalla. Comenzamos. Y nomás no veo nada. ¿Ustedes ven algo por ahí? ¿En mi pantalla? No, No. profe. No. No, profe, nada. Nada. No, profe. Ah, ¿qué pasó entonces? ¿Ahora qué? O hay dos salas abiertas, porque yo veo que aquí aparece Ricardo, pero nada más. Aparece alguien más, pero no veo el nombre. Samantha, supuestamente, pero no está Miguel, no está Ana Cristina, no está Francisco. Estoy presente, Ana Cristina. Ana Cristina aquí está. Y yo aquí estoy, profe, también. Torres, Sí, García pues, Miguel Ángel. es que tengo los dos dispositivos, tengo la compu y el iPad, ¿no? El iPad para presentar la pizarra, porque es más fácil. Y la compu, pues para el pase de lista, ya saben, todo el rollo, ¿no? La grabación y demás, ¿no? Pero en la tablet veo otras ondas y se supone que es la misma sala, entonces ya no supe qué. Ah, aquí está, a ver. Vamos a ver. No quiere. Ah, ya, ok, a ver. Es que sí dice que hay 2 reuniones, profe. Sí, ¿verdad? Sí. Hay dos reuniones, pero no entiendo por qué. Voy a reprogramar otra vez las reuniones, a lo mejor ese es el punto de por qué se esté generando esto, pero... O sea, de las dos reuniones debe de haber una solamente, una sola, ¿no? Ahí está, ya tengo lo mismo ahora sí en las dos pantallas. Y ahora sí, vamos a ver, comenzamos. No. No, 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 no. No quiere. Aquí está, compartir, ahí está. Ahora sí, a ver, vamos a ver. Ahí está ya otra vez, ¿no? Entonces Sí, profe. regresamos en la que estábamos trabajando. Y de acuerdo con esto, Profesor, sí, una pregunta de ¿cómo sacaron el 4673? Bueno, a mí me da un valor distinto. ahí nada más sería cuestión de verificar que efectivamente los paréntesis que estés suministrando sean correctos, o sea que la sintaxis de la expresión sea correcta. No sea que a lo mejor te estés equivocando en eso, pero el resultado sí es coherente. A mí me da 464.673.09 y aquí da .42, ¿no? Que es una variación muy pequeñita. Entonces sería cuestión de que revisaras tu operación. Posiblemente estés mal a la hora de introducir la misma, ¿no? ¿Estamos de Ok, acuerdo? profe. Sí. Sale, pues entonces decíamos que el calor del material A, estábamos haciendo el balance y decíamos que íbamos a hacerlo solamente para uno de los segmentos, que esa es una de los beneficios que tenemos al ser un sistema en serie. Podemos suponer que el calor es constante para todos los bloques y entonces en ese sentido
pues decíamos, tomamos el primer bloque, que es este. Vamos a marcarle con otro color. Este solo bloque. ¿Para qué? Pues para hacer el balance, ¿no? Y ahí decíamos, tenemos 870 grados centígrados, que es lo que hay en la cara de enfrente, menos la temperatura en la cara, que en este caso sería la cara 2, ¿no? T2. Entonces, menos T2, que es incógnita, sobre la suma de resistencias. Recuerden que al tratarse solamente de ese bloque que estábamos mencionando ahorita, es todo este segmento, obviamente en 3D, ¿no? Hacia adentro también, vaya. Es decir, aquí deberíamos de esperar que haya esto y esto de acá, ¿no? Entonces, todo este segmento estaríamos analizándolo, ¿no? Hacia adentro. Pero se entienda la idea, ¿no? Entonces, ¿cuántas resistencias hay para ese elemento? Pues una sola resistencia. Dado que no estamos suponiendo ninguna coeficiente de película interior, pues obviamente la resistencia para este material estaría dada única y exclusivamente por la resistencia del material que le llamamos A, ¿no? Lo subdivisamos o lo etiquetamos como A. Y esa resistencia de A, pues otra vez, dado que es un material sólido en coordenadas rectangulares, pues tendría que ser R de A igual a el espesor de A dividido entre la conductividad del material A sobre, multiplicado por el área, ¿no? Entonces, este espesor de A, para el caso del material refractario, dice que es 3.5 centímetros, el equivalente a 0.35 metros, 0.0, ¿no? 35 metros, dividido entre la conductividad, que es, ya lo tenemos acá, 1.026 kilocalorías sobre hora, metro, grado centígrado, y esto multiplicado por el metro cuadrado, ¿no? 1 metro cuadrado de área. ¿Y esto cuánto nos da, por favor? ¿La temperatura o nada más el valor de RA? Solamente la resistencia, ¿no? 0.34. Ajá, sí. La 0.34. Y las unidades en este caso serían kilocalorías sobre... Perdón, profe. 0.034. ¿Cuánto? ¿1.034? No, 0.34. 0.034. Ok, de acuerdo. Correcto. Entonces, esto igual a 0.034. De acuerdo, entonces ahora sí, miren, el calor total que ya lo habíamos determinado, que son 4.673.42 kilocalorías por hora, ¿sí? Eso va a estar multiplicado por el 0.034. ¿Sí es correcto? Sí, profesor. Sí, profe. Ok. ¿Y esto? O sea, vamos a despejar el T2, ¿no? Entonces, T2 va a ser igual a el valor negativo de 4.600. A ver, otra vez. Mejor borro esto. Déjenme. Lo que tenía está bien, nomás había que restarle 870. Ajá. O sea, T2 es igual a 4.673.42. Eso por punto 0.34. Y luego menos el 870, ¿no? ¿Cuánto Sí. me da T2, por favor? Bueno, a mí me dio 710.
710. ¿Alguien más que le dé valor diferente? No, igual 710, profe. Correcto. Entonces, ese es el valor de la temperatura en la superficie 2 y obviamente debería de tener consistencia, ¿no? Si tenemos 870 en la cara en la que está expuesta la temperatura, pues va a reducir en un espesor de 0.035 metros, es un valor de temperatura significativamente pequeño, ¿no? Entonces, tiene consistencia. 0.035. 0.035 metros. Entonces, para el caso de la temperatura en el punto 3, pues podemos hacer dos cosas. Una, irnos de derecha a izquierda o la otra de izquierda a derecha. ¿Qué quiere decir esto? Pues podemos considerar como válida esta temperatura, que aquí dijimos que era de 710, y hacer el balance para el material B, ¿no? Para el material B ahora sería una situación ligeramente diferente. Vamos a marcarlo con un color. ¿Sí? Yo lo hice considerando desde 810 y las resistencias era la suma del A más B. Ah, caray. Ah, bueno, para el caso de la temperatura 3, ¿no? Pero nos debe de dar de igual forma lo mismo si estableciésemos el balance solamente para el material C, considerando la cara final con una temperatura de 40 grados. O sea, ¿qué sería lo más correcto? Pues entre mayores elementos tenga yo involucrados en las expresiones, pues mayor exactitud voy a tener, ¿no? Entonces, en este caso, efectivamente, el balance que aplicaríamos, aquí le ponemos balance para el segmento A y B. Es decir, tenemos que el calor total, que es igual al calor del segmento AB, aquí puedo hacer esa igualdad, igual a quién, pues a la delta T, ¿no? ¿Sobre quién? Sobre la suma de resistencias, la misma historia. Y aquí tenemos 870 ahora menos el T3, ¿no? Y dividido entre las resistencias, entre el punto A y B, ¿cuántas resistencias hay? Pues hay dos, ¿no? La resistencia de A más la resistencia de B. Y esa resistencia de A, pues ya la tenemos, la acabamos de determinar, nos dice que es 0.034. La resistencia de B por separado va a ser igual al espesor del material B dividido entre la conductividad de B y multiplicado por el área, ¿no? Y esto es justamente este término que tenemos aquí. Entonces vamos a copiar este segmento, copiar y nos los llevamos acá, ¿no? Pegar. ¿Y esto cuánto nos da, por favor? 0.11. 0.11. 0.11. De acuerdo, entonces ya tengo las dos resistencias, R de A más R de B es igual a 0. Habíamos dicho 0.034 más 0.011, que nos da 0.011, ¿no? ¿Cuánto nos da esto, por favor? Punto 144. Sí. 0.144. Y esto obviamente es la resistencia total, ¿no? Entonces, otra vez la misma historia. Tenemos que la temperatura 3 va a ser igual a los 4.673.42 multiplicado por la resistencia total, que es 0.144, menos el 870, ¿no? Y esto nos va a dar T3 igual a... ¿cuánto? 97.
¿Perdón? 197. 197 grados centígrados. Que tiene obviamente un valor inferior a la temperatura 2, sustancial, y un valor superior a los 40 grados que teníamos en la cara final, ¿no? Entonces, en teoría decía, si aplicamos el balance de izquierda a derecha, es decir, de la cara fría, que son 40 grados, hacia el punto 3, me debería de dar un valor parecido a esto, ¿no? Yo lo hice así como dice, profe. Ajá. Y me da 191. Yo también tengo 191. Pero lo hice de la segunda forma que lo mencionó. Es decir, si aplicamos este balance, ¿no? Q igual a T3 menos 40 entre la suma de resistencias, que va a ser la resistencia de C nada más, ¿no? O sea, Sí. esta de acá. Esta de acá. Entonces, ¿por qué esta situación? Pues esta situación se va a presentar porque obviamente tenemos un solo elemento, ¿no? Y esto nos implica cierto ruido a la hora de hacer el balance. Entonces, con esto, aquí vamos a obtener un resultado aproximado de 191. Pero si se dan cuenta, lo que yo les mencionaba, el orden de magnitud está en lo mismo, o sea, hay 6 grados de diferencia, ¿no? Nuestra técnica es un poco pobre en ese aspecto, es decir, no es del todo precisa, pero insisto, entre más elementos tomemos, mejores resultados vamos a obtener, ¿no? Entonces, pues aquí sí, cuando tengamos un número de bloques considerables, pues lo ideal sería tomar el máximo número de elementos o de información posible para en todo caso tener un valor pues más cercano a la realidad, ¿no? O sea, de las dos secuencias de cálculo, la correcta, en todo caso, fue la primera, ¿no? A la hora de establecer dos elementos. Y la menos viable, pues es ubicar un solo elemento. Ahora, bueno, ¿y qué pasa si me equivoco y determino mal el valor de la T2? Pues todo se viene abajo, ¿no? Pero ahí obviamente sí habría una diferencia sustancial en cuanto al valor que obtenga yo, ¿no? O sea, ya a lo mejor, vamos a suponer, que T2 me hubiese dado 520 grados. Y que sea el valor, pues obviamente sería un valor incorrecto, ¿no? Y a la hora de que determine esta temperatura, bueno, aquí no hice el despeje, pero de esta ecuación, ¿sí? Esto igual sigue siendo lo mismo, 4673.42, y de aquí despejamos T3 y esto nos había dado 191. Entonces decía, cuando yo compare la T3 del procedimiento erróneo contra esto, pues obviamente va a haber una diferencia completamente diferente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que puedo utilizar la ruta más larga para obtener el valor adecuado y la ruta corta, pues para tener una idea de si mi valor es correcto o no es correcto, ¿no? ¿Se entiende? Es una especie de comprobación para estar en los mismos términos, vaya. Sí. Correcto. Karen, díganos algo. Ahora no he dicho nada. ¿Yo? ¿Cantero? Pues sí, pues, Cantero. Pues sí, le dije que igual me había dado 191. Solo que, o sea, entiendo que no importa la... ¿cómo? ¿La diferencia numérica? O sea, sí, algo así, porque al final siempre vamos a tener el mismo calor, porque por ejemplo, yo lo manejé con centímetros, porque no sé por qué al traspasar los datos puse que las constantes K estaban en centímetros, y de hecho así se lo mandé, y todo lo calculé así con centímetros. Obviamente se eliminan porque pues el espesor lo dejé en centímetros, y el calor me da de 1600, o sea, como el cuádruple, ¿no? Bueno, no sé, pero al final los calores me dan igual, el 2, bueno, el no sé qué temperatura le
llamaron ustedes, 3 creo. Bueno, a mí me da de 710.5 y el 3, Caray. que yo le puse T2, me da de 191. ¿En serio? Sí, O sea que no, de nada sirvió manejar la conductividad en metros. pues creo Factor que al punto. final el calor no sé, al final el calor siempre va a ser lo mismo. Ahí luego que revise yo esa tarea me voy a dar cuenta a ver qué pasó, pero Ujú. bueno, o sea, lo correcto sería exactamente lo que estamos marcando ahorita, ¿no? Tener cuenta perfecta de las unidades que estamos usando, pues para que sea consistente, ¿no? Matemática y numéricamente, ¿no? Eso es un hecho. O sea, aquí a lo mejor coincide, ¿no? Por el factor de conversión, pero se me hace raro, ¿no? Se me hace raro. Bueno, perdón, creo que utilicé los términos incorrectos. El calor sí me da distinto, lo que me da igual son las temperaturas. Ajá. O sea, sí, entiendo perfectamente. Y da diferente por el factor de conversión, ¿no? Sí, claro. Pero Bueno, ya una vez poniéndole los metros, o sea, ya lo acabo de es volver a hacer. debe ser, pues, Sí, de esto que acabamos de checar, ¿no? ajá. Bueno, entonces, solamente para acotar y hacer el resumen, recuerden que siempre que estemos calculando calor o temperaturas, necesitamos involucrar el máximo número de elementos para que nuestro error sea menor, ¿no? Por aquello de las dudas, en ocasiones podemos o queremos ahorrar tiempo y obviamente nos vamos a aproximar con un buen valor, pero no sería lo correcto, o sea, ocupar un solo bloque, ¿no? O en el caso específico de este problema, hacer el balance en la última etapa solamente para el último material, ¿no? El material C, de T3 a 40. Ahí, pues, si estamos en el orden, 196 contra 191, pues, digo, 197 contra 191, decía, pues son 6 grados de diferencia, aparentemente estamos hablando de lo mismo. Pero ya en una situación real, pues sí, 6 grados son 6 grados, ¿no? O sea, solamente tener cuidado en eso. Pero también dependería de qué lado empiece, ¿no? Porque, por ejemplo, si Bueno, empieza, podemos empezar al revés, ¿no? De 40 ajá, y hacia a lo adentro. mejor, cambiaría la temperatura de T2 si ya tomara los dos datos de los bloques finales. Ahí sería cuestión de comparar, es decir, hacer la primera, en lugar de determinar primero T2, a lo mejor determinar T3, ¿no? Ajá, ya después Nos va a dar T2, pero con eso. 191 y luego determinar T2, que va a variar, en lugar de ser 710, a lo mejor nos dé un poquito menos, ¿no? Ujú. Y quizá esos 6 grados de diferencia sean los que veamos aquí, o los que veríamos, ¿no? En T2. Pero bueno, a final de cuentas quedaríamos, sí, exactamente sobre lo mismo, más o menos, ¿no? O sea, aquí lo preocupante no sería tanto eso. Lo preocupante es que a lo mejor, insisto, me da 400. Pues ahí no tiene sentido, ¿no? Ya estoy hablando de algo completamente diferente. O de 120, pues igual la misma historia, ¿no? Pero estamos hablando de 197 y 191, pues todavía hay un pequeño salvamento, ¿no? Al respecto. Pues no sé si pasar lista o no pasar lista, pues vamos a pasar lista, nomás por aquello de las dudas, ¿no? No se muevan, ahí está. Y vamos a detener la grabación. La siguiente clase, que será el miércoles, pues ahora sí le vamos a dar duro y tendido a más problemas de estos, ¿no? Para que tengamos pues un parámetro bastante amplio en cuanto a